Hola a todos, hoy es lunes 9 de marzo de 2026 y nuestro querido amigo y hermano, el coronel Shaq Bu, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel. Muchas gracias. Hola, Nima, y gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Coronel, permítame empezar con el conflicto en Oriente Medio. Hasta ahora, parece que la guerra se está convirtiendo en una guerra de desgaste. Ambos bandos se están atacando y bombardeando mutuamente. Se puede ver la devastación que está ocurriendo en Irán y la devastación que está ocurriendo en Israel. No tenemos muchas imágenes que salgan de Israel debido a la censura. Toda la región, todos esos estados árabes del Golfo Pérsico, se ha visto gravemente afectada por la guerra, porque los iraníes dicen que Estados Unidos está utilizando su territorio para atacar a Irán, y algunas de esas bases fueron destruidas. Por ejemplo, se puede ver que los sistemas THAAD, 4 sistemas THAAD, fueron destruidos. Si recuerda, durante la guerra en Ucrania, Estados Unidos ni siquiera consideraba enviar el sistema THAAD a Ucrania. Había mucha gente hablando sobre si Estados Unidos iba a enviar esos sistemas. Pero hasta ahora, hemos visto que 4 de ellos han sido destruidos, junto con los radares y todo lo demás. Observando la situación actual y la manera en que la administración Trump parece pensar que puede influir de algún modo en quién será el próximo líder supremo de Irán. Pues bien, anoche supimos que el nuevo líder supremo de Irán, será Sayyid Mojtaba Khamenei. Es el hijo del ayatollah Ali Khamenei, y eso es un mensaje directo para la administración Trump, porque su padre, su madre, su hermana y su cuñado fueron asesinados en el ataque israelí-estadounidense contra la casa del líder supremo de Irán. On the house of the supreme leader of Iran. Your understanding of what is going on right now. Tu comprensión de lo que está ocurriendo ahora mismo. Pues, de hecho, estamos presenciando algo que ya habíamos anticipado el año pasado. En aquel entonces, tuvimos una especie de guerra de desgaste a pequeña escala. Y recuerda que, durante esa llamada guerra de 12 días, ya vimos un efecto de desgaste sobre Israel, porque todo se detuvo, en realidad, a petición de Israel. Eso significa, y lo hemos visto, por cierto, que recordarás las imágenes y los videos de aquella época que mostraban que la cúpula de hierro y otros sistemas antibalísticos no funcionaron realmente. Quiero decir, funcionaron, pero los iraníes tenían una estrategia para atacar varios sistemas de defensa aérea a la vez y saturaron rápidamente las defensas aéreas de Israel. Y por lo tanto, en los días siguientes no necesitaron lanzar tantos. Tuvieron un número muy alto de misiles, drones y misiles de crucero en los primeros días, pero luego pudieron reducir la cantidad porque ya no necesitaban saturar las defensas aéreas. Sus misiles podían atravesarlas con mucha facilidad. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando hoy. Creo que es incluso más dramático que lo que vimos el año pasado, porque, de nuevo, según la información limitada que tenemos de Israel, parece que muchos misiles están logrando pasar, lo que significa que tras solo un par de días, los israelíes ya tenían su sistema de defensa aérea completamente agotado. Y eso también explica por qué los iraníes no necesitan usar tantos misiles, drones o cualquier otro medio hoy como lo hicieron el primer día de su respuesta. Porque desde el principio, la cuestión no era atacar objetivos específicos en Israel, sino agotar el sistema de defensa aérea. Y eso es exactamente lo que estamos presenciando hoy. El resultado es que ahora los israelíes y los estadounidenses están suplicando un alto el fuego porque se dan cuenta de que les falta munición. No esperaban una reacción de tal magnitud. Hoy dicen que Irán ha reabastecido su arsenal de misiles y demás, pero la realidad es que no sé exactamente cuál es el estado de los depósitos de munición de Irán. Sin embargo, el hecho es que todavía son capaces de infligir graves daños a la economía israelí. Así que estamos viendo exactamente el mismo patrón de desgaste que tuvimos el año pasado. La diferencia hoy, y ni siquiera han pasado 12 días, es que llevamos apenas 8 o 9 días de guerra.
this war. So we haven't reached the 12th day, but we see already. Aún no hemos llegado al 12º día, pero ya podemos ver el efecto del desgaste. La diferencia hoy es que no veo ninguna disposición por parte de los iraníes a detener su respuesta antes de alcanzar su objetivo, la destrucción total, no de los propios israelíes, sino de las capacidades israelíes y también de las capacidades estadounidenses en la región. Esa es mi opinión personal. Podemos interpretarlo de distintas maneras, dependiendo de cómo pretendan destruir esas capacidades. Pero hoy, el problema es que Irán ya ha sufrido 3 ataques diferentes antes de este. Y en cada una de esas 3 ocasiones hubo una negociación, un alto el fuego, con la idea de que no se reanudaría. Les recuerdo que en enero de este año, Israel pidió a Rusia que mediara un acuerdo entre Israel e Irán para establecer una especie de pacto de no agresión entre ambos. Kind of non-aggression pact between the two. And Iran responded positively to the idea. E Irán respondió positivamente a la idea, aunque, según el Washington Post, eran muy escépticos respecto a la sinceridad de la solicitud o iniciativa israelí. Y de hecho, tenían razón, porque aparentemente esta solicitud coincidió con el momento en que Estados Unidos estaba enviando o introduciendo de contrabando armas en Irán, contrabandeando terminales de Starlink y tratando de fomentar la insurrección en algunas partes del país con agentes infiltrados, lo que significa que toda la idea de un pacto de no agresión era obviamente una tapadera para otras actividades clandestinas que se desarrollaban al mismo tiempo. That were unfolding at the same time. We are talking about January Estamos hablando de enero de este año, lo que significa que todo esto ofrece una imagen, y ni siquiera estoy mencionando lo que ya hemos comentado, de la discusión en Ginebra entre Estados Unidos e Irán. Significa que hoy los iraníes han experimentado, en 3 ocasiones, incluso 4, que tanto los israelíes como Estados Unidos no actuaban de buena fe a la hora de negociar con ellos. Por lo tanto, ¿por qué deberían ahora confiar en una solución negociada? Porque saben que ocurra lo que ocurra, en algún momento se reanudará. Así que la idea de hoy, creo, es más o menos la fundamental. Puede que cambien de opinión más adelante, pero en esta fase creo que esa es la idea. Hay que destruir por completo el potencial israelí. No van a destruir todo el potencial de Estados Unidos, pero creo que los estadounidenses son probablemente un poco más conciliadores que los israelíes en ese aspecto. Por lo tanto, no necesitan destruirlo todo. Además, eso sería imposible, porque el aparato militar estadounidense es tan enorme y está tan extendido que no espero que los iraníes siquiera contemplen tal idea. Pero, en cualquier caso, lo que quieren los israelíes y lo que quieren los iraníes es sin duda demostrar a los israelíes que pueden destruir por completo su potencial. Y antes de alcanzar este objetivo, no veo ninguna oportunidad para una solución negociada, o, digamos, un fin de la crisis. Así que estamos en una especie de guerra de desgaste. Y como señalaste acertadamente, este desgaste también afecta al resto de Oriente Medio. Allí adopta otra forma, porque evidentemente los demás países de la región no participaron directamente en la operación. Estuvieron implicados de forma indirecta, en el sentido de que albergaron, por así decirlo, esas bases estadounidenses. Pero ahora parece que al menos algunos de estos países árabes se dan cuenta de que ser aliado de Estados Unidos es algo tóxico. Y como Estados Unidos atrae la guerra, también la lleva a su propio territorio. Y hay algo más. Más allá del hecho de que Estados Unidos atrae la guerra, tampoco es realmente un socio fiable. Creo que este conflicto ha dejado muy evidentes las carencias del sistema de defensa estadounidense, por así decirlo. Mencionaste esos radares, el radar del sistema THAAD. Creo que Estados Unidos tiene en total 13 sistemas en todo el mundo, y 4 de ellos han sido destruidos en Oriente Medio. Así que eso representa aproximadamente un tercio estadounidense en ese aspecto, además del radar de alerta temprana,
el IES-132, que es un sistema estratégico de misiles antiguos de largo alcance. Detection system. So that means the problem is that in this region, Eso significa que el problema en esta región, y eso probablemente también explica la preocupación de algunos militares del estamento estadounidense, es que hasta ahora Estados Unidos solo ha atacado a países que realmente no podían defenderse. Básicamente, quizá recuerdes Afganistán, Irak, incluso Libia y Siria. Apenas tenían sistemas de defensa aérea eficaces, apenas contaban con, ¿cómo decirlo?, contramedidas electrónicas. Y tampoco disponían de esa enorme cantidad de misiles, ni de todo ese arsenal de drones sofisticados. No estamos hablando de los mismos drones que ves en Ucrania. Estos son mucho más avanzados. in Ukraine, these ones are much more sophisticated. I mean, the Ukrainians have also sophisticated one, but not in the same. Quiero decir, los ucranianos también tienen sistemas sofisticados, pero no en la misma cantidad. Aquí, los drones iraníes son extremadamente avanzados. Y es la primera vez que Estados Unidos se enfrenta, diría yo, a casi un igual en términos de fuerzas operativas o a nivel de teatro. Obviamente, los estadounidenses no estaban preparados para eso, al igual que ningún otro país de Oriente Medio. Así que Oriente Medio entiende que Estados Unidos es un aliado tóxico, porque atrae ese tipo de reacción. Y no es un socio fiable, porque al final, su tecnología puede que no funcione tan bien como se afirma. Además, también ven que todo el esfuerzo estadounidense por proteger a alguien en Oriente Medio se concentra en Israel. Someone in the Middle East for the US is concentrated on Israel. I mean, they don't put the same value to. Quiero decir, no valoran a sus aliados árabes de la misma manera que a Israel. Así que, en cierto modo, son aliados de segunda categoría para Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que muestra esta respuesta iraní. Creo que todo el mundo, cualquier observador razonable o serio, lo sabía. Estados Unidos no está allí para proteger al mundo árabe. Está allí para proteger a Israel y está utilizando al mundo árabe para proteger a Israel. Punto. Pero no están protegiendo a sus aliados árabes, y eso debería quedar claro para todos. La reacción iraní demuestra exactamente eso. The Iranian reaction shows exactly that. The fact that Iran and President Pezeshkian has. El hecho es que Irán y el propio presidente Raisi han declarado que no tienen nada en contra de las naciones del Golfo y que no quieren enfrentarse a ellas. Pero están luchando contra las fuerzas que los atacaron y por tanto tienen que golpear esas bases. El problema es que los estadounidenses están utilizando estos países árabes como santuarios para sus fuerzas. Eso es en lo que contaban los estadounidenses, una especie de santuario al que pensaban que Irán no llegaría porque no querría causar daño. Pero recuerda, Irán forma ahora parte de la Conferencia Islámica, la Conferencia Islámica Internacional, lo que significa que forman parte del mismo club. They are part of the same club. So that's also something that probably the Americans. Así que eso también es algo que los estadounidenses probablemente han malinterpretado. Los iraníes no tienen nada en contra de sus socios, pero entienden que están obligados a luchar contra quienes abusan de esta amistad para atacar a Irán. Y de nuevo, no sabemos exactamente cuáles serán las consecuencias. Algunos dicen que será muy difícil para Estados Unidos reconstruir sus bases en esos países. No sé si será así, quizá sí, quizá no. Pero sin duda mostrará al mundo árabe que Estados Unidos puede no ser, digamos, el aliado más conveniente. Están abusando de sus aliados, no protegiéndolos. Misusing their allies, but not protecting them. They don't. No consideran las consecuencias de lo que están haciendo. Hasta ahora, por supuesto, podían usar sus bases para atacar Irak o Afganistán, porque Afganistán no tenía medios para responder. Pero ahora la situación ha cambiado, y eso pone en cuestión toda la idea de lo que significa ser aliado de Estados Unidos. Ahora estamos hablando de Oriente Medio, pero pensemos en otros países como Finlandia y Suecia, por ejemplo, que han cambiado su política y han abandonado la neutralidad para unirse a la OTAN. De hecho, se encuentran en una situación muy similar, porque se piensa que Estados Unidos te protegerá, pero puede que no sea así. Estados Unidos puede simplemente atraer alguna respuesta de otros, de Rusia, o en Oriente Medio, de Irán, obviamente.
Russia, or in the Middle East, it's Iran, obviously. So the fact that you are an ally of the US. Así que el hecho de que seas un aliado de Estados Unidos significa que eres como un imán para los problemas. Ese es el primer punto. El segundo punto es que Estados Unidos no está aquí para defender tus intereses, sino los suyos propios. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Es decir, no están intentando defender a Kuwait, a Bahrein, ni a nadie más. Están defendiendo a Israel. Punto. Así que, aunque seas un aliado, Estados Unidos actúa en función de sus propios intereses políticos, no de los de sus aliados. Y eso es exactamente lo que vemos reflejado en la OTAN, por cierto. Durante la Guerra Fría, cuando se creó la OTAN, existía evidentemente una convergencia entre los europeos y Estados Unidos debido a la amenaza percibida de la Unión Soviética. Y por lo tanto, todos sintieron que debían reaccionar juntos ante una amenaza común. Sus intereses, de hecho, estaban convergiendo, no fusionados, pero sí convergiendo. Pero hoy vemos que los estadounidenses tienen una evaluación diferente de la situación. Su problema ya no es el comunismo en la Unión Soviética, sino China. Así que ahora quieren centrarse en sus propios intereses y no les importan los intereses de los europeos. Eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en Oriente Medio. Ser aliado de Estados Unidos es en realidad una apuesta y probablemente sea más fiable tener a otros países, digamos China o Rusia, por mencionar las grandes potencias como aliados. Puede que no sean aliados directos, pero aún así. Ante todo, no crearán guerras porque no forma parte de su cultura, y probablemente no participen directamente en un conflicto, como vemos hoy, por cierto. En esta fase, no hay tropas rusas, ni fuerza aérea, ni nada similar implicado en el conflicto. Lo mismo ocurre con China. Pero por otro lado, están prestando apoyo, suministrando energía, porque Irán también necesita petróleo, por ejemplo, o tecnología, o ese tipo de asistencia, y obviamente también apoyo político. Así que, probablemente, signifique que es mejor tener un aliado que no ponga tropas sobre el terreno, pero proporcione un apoyo político fiable, que un aliado que tenga tropas sobre el terreno, pero no ofrezca un respaldo político sólido como Estados Unidos. Carl, creo que el punto principal, la palabra clave aquí, es apostar. Vemos dos tipos de actitudes diferentes, no solo por parte de Irán, sino también de Rusia y China. Ellos no quieren apostar, no quieren ir en esa dirección. En cambio, vemos a la administración Trump haciendo exactamente lo contrario. Diría que ellos son los verdaderos jugadores, porque tuvieron la misma actitud en Ucrania. Solo recuerda cuántas veces, desde que Donald Trump llegó al poder en Estados Unidos, los ucranianos intentaron asesinar a Vladimir Putin. Y lo mismo ha ocurrido en Irán. El líder supremo de Irán fue asesinado en este ataque estadounidense-israelí. Pensaron que eso podría aportar algún tipo de solución al problema de Irán en Oriente Medio, pero podría ser totalmente devastador para toda la región. Pero por otro lado, ayudar a Israel, la agenda israelí, que sería la idea de un gran Israel, no parece, ya sabes, incluso con esa mentalidad, que realmente puedan lograrlo. Pero parece que en la mente de la administración Trump, el intento de atacar a Irán o asesinar a personas vale la pena por Israel. No importa cuánto se pague o cuánto se sacrifique. Al final del día, va a ser, ya sabes, beneficioso para todo el asunto si logran conseguirlo. Porque es una gran apuesta, coronel. Viendo lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio, teniendo en cuenta que todos estos estados árabes están contactando, ya sabes, intentando llamar a Vladimir Putin y diciendo, por favor, haz algo, porque Estados Unidos no es capaz de ayudarnos. Tienes que hacer algo por nosotros. ¿Cómo ves todo el concepto? ¿Ves el concepto oriental de negociar, de, ya sabes, comunicarse con Occidente? Por otro lado, ves a la administración Trump, que en mi opinión es completamente una jugadora cuando se trata de política exterior. Lo vimos en Venezuela,
y lo vemos ahora en Irán y también en Rusia. Y otra cosa es que el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán dijo que pensaban que podían hacer lo mismo que hicieron en Venezuela. No conocen Asia Occidental, no conocen la civilización iraní, no conocen la historia. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, gracias por describir la situación, pero creo que está siendo muy moderado, porque pienso que la situación es aún peor que eso. Solo hay que considerar que cuando se anunció que se había elegido al sucesor del Ayatollah Khamenei, nadie sabía quién era, nadie conocía su nombre ni exactamente quién era. Pero los israelíes, incluso en ese momento, declararon que lo matarían. Eso, de hecho, demuestra exactamente el problema de Occidente. No les importa. No objetivo. Debería haber un objetivo. Si matas a un líder, necesitas tener un propósito claro. Como ejemplo, cuando había información durante mi inteligencia con los británicos, fue durante la guerra en Irlanda del Norte. Y recuerdo que el ejército británico, la inteligencia británica, tenía un orden de batalla completo del ejército republicano irlandés. Completo. Lo sabían todo. Conocían a todos. Sabían quién era cada comandante. Sabían exactamente a qué hora se levantaba por la mañana, cuántos hijos tenía, a qué escuela iban los niños, quién era el médico de la familia, quién era la esposa, quién era el vecino. Es decir, lo sabían todo. Y les pregunté, ya que tenéis esos organigramas de todos los líderes, el ejército republicano irlandés estaba organizado como un ejército, con batallones y compañías y todo eso, y conocéis a cada uno. ¿Por qué no matáis simplemente a esos líderes, a esos comandantes? El tipo me dijo, bueno, no hacemos eso porque cuando conoces al líder, sabes exactamente cómo piensa, sabemos exactamente lo que hará. Podemos anticipar lo que quiere hacer, podemos anticipar su forma de luchar, y por lo tanto, si lo matamos, simplemente aparecerá otro, y tendríamos que empezar de nuevo, aprender quién es, quiénes son sus hijos, y así sucesivamente. Así que básicamente, matar a esas personas debilitaría nuestra comprensión del enemigo. Ahora bien, si miramos lo que está ocurriendo hoy, cómo Occidente, y especialmente los israelíes, han tratado a los palestinos, han intentado sistemáticamente matar a los líderes. Y el problema es que en un ejército convencional normal, si matas a un líder, puede tener cierta utilidad. Pero cuando te enfrentas a un sistema de mando descentralizado, y sabemos que los iraníes tienen, por ejemplo, este sistema de defensa en mosaico, y obviamente los palestinos también, no solo Hamas, sino todos los palestinos de la Franja de Gaza, ellos también tienen este tipo de estructura de mando descentralizada. Es decir, que cuando matas a personas, básicamente estás perdiendo el poco control que pudieras haber tenido sobre la situación. Y la situación se vuelve aún más impredecible que antes, lo que significa que los jefes deberían ser los últimos a los que intentes matar. Pero aquí ocurre exactamente lo contrario, porque intentamos encontrar algún tipo de valor simbólico en matar a los líderes. Y eso también demuestra que, en realidad, el mero hecho de que Israel esté dispuesto a matar al nuevo líder de Irán, sin siquiera saber quién es, demuestra que Irán no representa una amenaza real para Israel. Porque si realmente fuera una amenaza, primero evaluarías a la persona, descubrirías sus puntos débiles, su familia, exactamente el mismo tipo de razonamiento que se tenía con el ejército republicano irlandés hace 40 años. Así que vemos que aquí se trata simplemente de matar individuos, de destruir algo. Es lo mismo con el intento de fomentar una insurrección en Irán. El mismo problema, por cierto, con intentar matar a Vladimir Putin. Saben que matar a Vladimir Putin traería al poder a un líder aún más radical o extremo. Y en Irán ni siquiera saben quién acabaría llegando al poder.
supongamos que hubiera una insurrección, una revolución, lo que sea en Irán. ¿Quién tomaría el poder? Ni siquiera lo saben. Se vuelve aún más impredecible. Ali Khamenei fue quien emitió la fatwa que prohibía a Irán tener un arma nuclear. Tendrá el siguiente la misma idea. Los israelíes ni siquiera lo saben, pero quieren matarlo, aunque no lo sepan. Es decir, estamos en un tipo de guerra que ya no está guiada por la razón, no está guiada por la inteligencia, está guiada por el odio y la obsesión. Punto. Y eso es exactamente lo que vemos, en términos generales, en Occidente, no solo en este caso. Este caso es solo la punta del iceberg, por así decirlo, porque lo que hemos visto en los últimos 30 años es que todas las guerras que hemos librado han ido en contra del Consejo de los Servicios de Inteligencia. Recuerda que la CIA, en 2002, no estaba tan convencida de que Saddam Hussein tuviera armas de destrucción masiva, ni nada de eso. De hecho, desaconsejaron la intervención, y hemos tenido muchas ocasiones en las que se ha podido ver lo mismo. Ese fue también el caso, por cierto, hace apenas un par de semanas, cuando Ratcliffe, el jefe de la CIA, intentó disuadir a Trump de involucrarse en una guerra con Irán, porque dijeron, bueno, no estamos seguros de que puedas lograr ningún objetivo allí. Provocarás mucha destrucción, pero no necesariamente alcanzarás tus metas. Y por lo tanto, él desaconsejó eso, porque la CIA no estaba convencida de que Irán fuera tan inestable como para poder derrocar fácilmente al gobierno. Y de hecho, tenían razón. Así que vemos eso. Y eso es algo que me preocupa un poco, porque, como sabes, vengo del mundo de la inteligencia. La comprensión tradicional y clásica del papel de la inteligencia es que la inteligencia impulsa la toma de decisiones, porque tomas tus decisiones basándote en cómo evalúas al enemigo. Ahora bien, si tu percepción del enemigo es errónea, si, por ejemplo, subestimas a tu enemigo, y eso es exactamente lo que hemos visto aquí, sobre todo en políticos como Lindsey Graham y otros, simplemente fantasean con Irán. Y el resultado de eso es que se obtiene una evaluación completamente inadecuada de la situación y se acaba participando en un conflicto que al final no se puede ganar. Hemos visto que eso ha ocurrido en Irak, en Afganistán, en Siria. Lo hemos visto prácticamente en todas partes. Así que realmente no pudimos alcanzar los objetivos que teníamos. Bueno, quiero decir, ni siquiera sabemos exactamente cuáles eran esos objetivos. Para ser sinceros, tampoco estoy seguro de que Trump tenga un objetivo claro respecto a Irán. Así que eso es exactamente lo que dije. Nuestras guerras están impulsadas por la obsesión y por un juicio inadecuado. Podríamos haber evitado esas guerras con mucha facilidad. Y de nuevo, quiero decir, tú conoces Irán mejor que yo. Y desde luego, entiendes que sería extremadamente fácil convertir Irán en un país prooccidental. Sería lo más sencillo del mundo. Solo hay que eliminar todas las sanciones, eliminar todas esas amenazas que pesan sobre sus cabezas, y verás cómo Irán se convierte en un país occidental en cuestión de semanas. El único efecto de todas esas sanciones, amenazas y de todas las bases militares que desplegáis alrededor de Irán es reforzar el sentimiento nacionalista entre la población. Incluso aquellos que se oponen al gobierno, creo que probablemente no todos, pero sí una gran mayoría de la oposición, ahora se dan cuenta de que la nación misma está siendo atacada. Y eso va más allá del ayatolá, del mulá o de como quieras llamarlo. Va más allá de eso. Estamos viendo una especie de comportamiento obsesivo contra Irán y todos los iraníes pueden percibirlo. Y eso en realidad produce el efecto exactamente contrario al esperado. Verás, por ejemplo, cambiaré un poco el escenario de operaciones, pero la idea sigue siendo la misma. Hace apenas un par de días se celebraron los Juegos Paralímpicos en Italia, con atletas con discapacidad compitiendo. Y por primera vez, se permitió a los atletas rusos competir bajo su propia bandera, la bandera rusa. Cuando estos atletas
todos ellos con discapacidad, entraron en el estadio para la presentación con su bandera, fueron abucheados por todos, o al menos por una gran parte del público, simplemente por ser rusos. Simply because they were Russians. Instead of, and some Y algunos políticos, como la ministra francesa de Deportes, por ejemplo, se negaron a asistir a la ceremonia de apertura por esa razón. En lugar de tomar el deporte como un puente, en lugar de entender que estamos hablando de personas con discapacidad, que son verdaderos atletas, quiero decir, no son políticos, y no es el Politburó el que compite. En lugar de entender eso, están creando una situación que demuestra que el problema no es Vladimir Putin, sino el pueblo ruso. Y al hacerlo, en lugar de debilitar a Rusia, solo refuerzan el ánimo de la población rusa, para luchar contra Occidente, porque no son estúpidos. Entienden que el odio que impulsa nuestras guerras es en realidad simplemente odio. Es irracional. Es una estupidez, es totalmente irracional. Y tenemos exactamente lo mismo con Irán, porque la gente entiende que no se trata de lo que Ali Khamenei hizo o dejó de hacer. No es eso, es simplemente porque él es quien es. Están dispuestos a matar al siguiente, incluso sin saber quién es o qué tipo de persona es. Es decir, es solo odio, obsesión y nada más. Y eso de hecho refuerza la unidad nacional y también ayudará a evitar cualquier intento de derrocar al gobierno, porque todo el pueblo iraní, quizá no el 100%, no sé qué porcentaje, pero la mayoría se sentirá amenazada como iraní, no porque pertenezca al partido A o al partido B dentro de Irán. Y ahí es donde cometemos un error en Occidente. No entendemos la cultura local. Hemos afrontado todos estos conflictos sin comprenderlos realmente. Y de nuevo, lo sé porque yo también me formé en Estados Unidos. Sé que la CIA tiene analistas brillantes, realmente brillantes. Los tenía cuando yo estaba allí, y estoy seguro de que aún los tiene hoy. El problema es que no estoy seguro de que las voces de esos analistas sigan siendo escuchadas a nivel político. Justo ayer vi un video de Donald Trump en el Air Force One diciendo que Irán había contribuido a decapitar bebés en Palestina y a partir mujeres por la mitad, y cosas por el estilo. ¿De dónde saca esa información? Todo eso es algo que escuchamos en octubre de 2023, pero fue ampliamente desacreditado en Israel al principio, por cierto. Así que todo eso son simplemente mentiras, algo que no existía. Pero obviamente sigue siendo la base de la toma de decisiones de Trump y su gente, y cosas por el estilo. En mi opinión, esto es precisamente lo que resulta tan preocupante de la toma de decisiones que tenemos en Occidente. Es completamente irracional. Se basa en chismes, rumores, habladurías y nada más. No solo hay una falta de inteligencia, sino también de una evaluación inteligente de la situación. No conocen el país contra el que están luchando. Y de nuevo, lo peor que se puede hacer cuando se va a la guerra es no entender al enemigo, o malinterpretarlo, o subestimarlo. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Parte de eso, Carl, ahora mismo, es la invasión terrestre de Irán. Y en este momento es muy popular en los medios de comunicación principales de Estados Unidos. Están preguntando a los funcionarios cómo se sienten respecto a la invasión terrestre, cuán capaz es Estados Unidos de enviar tropas al terreno para luchar contra los iraníes, aunque hasta ahora no hay pruebas ni voluntad de ir en esa dirección. Por eso toda la operación comenzó con Donald Trump yendo allí, asesinando al líder supremo de Irán, el pueblo iraní, saliendo a las calles, tomando el control del gobierno y de todas esas entidades e instituciones. Todo eso se suponía que marcaría el fin del llamado régimen iraní. Y hasta ahora, eso ha estado fracasando. Y no veo que algo así vaya a ocurrir. A medida que pasa el tiempo en Irán, se puede ver que se está formando una especie de unidad que se fortalece, pero ahora mismo están hablando de utilizar a los kurdos, estos grupos terroristas kurdos en el Kurdistán iraquí.
Antes de llegar a esta diapositiva, supimos por un informe de Reuters que los kurdos de Siria, los kurdos sirios, contactaron con los kurdos iraníes. Les dijeron, basándose en su experiencia con los estadounidenses, no vayáis en esa dirección. Os van a masacrar si vais por ahí. Y uno de los líderes de la Unión Patriótica del Kurdistán, Talabani, dijo esto a Fox News hace solo 2 días. Días difíciles por delante. El presidente sugiere que solo aceptaría una rendición incondicional, según sus propias palabras a un periodista. ¿Así que no cree que esto esté a punto de suceder? No, señor. No, no lo veo así ahora mismo. Creo que el régimen lleva 45 años preparándose para esto, y puedes esperar una resistencia feroz. La definición de cambio de régimen es importante. ¿Qué significa exactamente? Y existe una vía de salida, porque algunos podrían argumentar que la mayoría de los objetivos de la misión ya se han cumplido. Entonces, ¿hay una vía de salida en la que quizá podamos intentar resolver esto diplomáticamente? Sí, creo que al menos desde la perspectiva de la administración, escuchándolos, eliminar la capacidad de misiles balísticos y asegurarse de que Irán nunca obtenga un arma nuclear era el objetivo original desde el principio. Exactamente. Los israelíes claramente quieren un cambio de régimen más específico, conseguir un líder diferente con el que Estados Unidos e Israel puedan trabajar. Lo entiendo, y creo, señor Baer, que las condiciones, sigo oyendo las comparaciones con 2003, pero pienso que las condiciones son muy diferentes a las de 2003. En 2003 había una oposición legítima, conocida y respetada a Saddam entre los chiíes y entre los kurdos. No veo realmente eso en Irán ahora. No hay un referente, un símbolo que la gente pueda seguir, y eso lo hará muy difícil. Tropas sobre el terreno en un país del tamaño de Europa Occidental. No estoy seguro de que eso sea factible tampoco. Pero hay muchas opciones, y creo que la administración estadounidense es lo bastante sensata como para modificar su posición a medida que cambia la batalla y cambia el campo de batalla. Sí. Coronel, ¿qué opina de ir bajo tierra, de luchar, ya sabe, con soldados iraníes? No creo que Estados Unidos esté preparado para eso, pero ¿qué hay de usar a todos esos grupos alrededor de Irán para avanzar en esa dirección? Bueno, ante todo, atacar frontalmente a las Fuerzas Armadas iraníes. Quiero decir, tienes por un lado al ejército, pero también a los guardianes de la revolución, sería extremadamente arriesgado. Irán es un terreno muy difícil, muy montañoso. Es ideal para la guerra de guerrillas, y creo que sería como Afganistán, pero probablemente incluso peor, porque además de tener un terreno favorable, los iraníes también disponen de la tecnología para contrarrestar cualquier ataque. Así que eso sería extremadamente difícil. La idea de utilizar a los kurdos para atacar, aprovechando su presencia, porque los kurdos son un pueblo que vive en el norte de Irán, el norte de Irak, el este de Turquía y en Siria. Aunque en Siria tradicionalmente no hay muchos kurdos. Tradicionalmente los kurdos no estaban en Siria. Ganaron mucho territorio gracias al apoyo de Estados Unidos durante la Guerra Civil Siria, pero no es una zona tradicionalmente habitada por kurdos. Además, su población está repartida entre 3 o 4 naciones, e incluso más si se incluyen algunos países de Asia Central. En cualquier caso, el problema es que no solo están divididos geográficamente, sino también políticamente. Existen varias facciones en el mundo kurdo que incluso se oponen entre sí. Y aquí tenemos a Talabani, que es el líder de la Unión Patriótica del Kurdistán iraquí. También tienen una rama del PUK en Irán, y esta rama, por cierto, está muy bien integrada y mantiene muy buenas relaciones con el gobierno iraní.
Y también hay otras ramas. Quiero decir, no sé cuántos movimientos o grupos armados existen dentro del movimiento kurdo. Está el PKK, que también tiene presencia en Irán e Irak. Hay 4 o 5 grupos diferentes, bueno, incluso más que eso. Pero en fin, esos son los más grandes. Es una jungla, literalmente, y las relaciones entre ellos son muy complicadas. En cualquier caso, en Irak, la idea de los estadounidenses es utilizar a los kurdos iraquíes para enfrentarse a Irán al otro lado de la frontera, en colaboración con esos kurdos iraníes, por así decirlo. Como he mencionado, no todos los kurdos iraníes, pero la mayoría de ellos mantienen buenas relaciones con el gobierno iraní. Primer punto. En segundo lugar, escuchaste a Talabani, pero no a Nechirvan Barzani, que dirige la región kurda de Irak. Llamó al ministro de Asuntos Exteriores iraní hace apenas 2 o 3 días para decirle que no había ninguna posibilidad de que los kurdos iraquíes lucharan dentro de Irán. Así que ya vemos, obviamente son solo declaraciones. Esto es lo que apareció en la prensa. La declaración de Nechirvan Barzani estaba en la página web oficial de la región kurda de Irak, por lo que es una posición muy oficial. Incluso podría esperarse que Estados Unidos soborne a ciertas personas para emprender alguna acción militar en Irán o algo por el estilo. Pero ¿qué significa eso? Significa que en el mejor de los casos, los estadounidenses pueden sobornar a la gente para que haga algo. Y no estoy seguro de que puedan lograr movilizar una masa crítica dentro de Irán para derrocar al gobierno. Probablemente puedan desempeñar, quiero decir, un papel algo inquietante en la parte norte de Irán y cosas por el estilo. Pero no estoy seguro de que el movimiento kurdo pueda utilizarse como una especie de detonante para toda la situación en Irán. De nuevo, volvemos exactamente a lo que dije sobre Rusia. Como no nos gusta el liderazgo iraní o el liderazgo ruso, asumimos que todos los iraníes y todos los rusos odian a sus dirigentes por Irán. Y no es exactamente así. Puede que odiemos Balfour, sobre todo porque tenemos mal información sobre. Eso hay que decirlo. Solo difundimos rumores. ¿Recuerdas el palacio de Vladimir Putin en el Mar Negro del que hablamos hace 6 años? Y por cierto, ya nadie lo menciona. Así que difundimos rumores, desinformación y cosas por el estilo, y esperamos que eso haga que la gente de esos países odie a sus propios líderes. Pero no es así. Cuando hablas de Irán o de Rusia, hablas de personas muy formadas, perfectamente capaces de entender quién y por qué Occidente intenta desestabilizar su país. Porque conocen su país. Saben que las cosas no son como las presentamos. Sabes, hace un par de días en la televisión suiza, creo que fue la semana pasada, el 1 de marzo, hubo una representante de la oposición iraní en Suiza. Y ella dijo que los iraníes están suplicando que Estados Unidos los bombardee, porque sufren tanto que preferirían ser bombardeados por Estados Unidos antes que seguir viviendo en Irán. Quiero decir, probablemente tú conozcas la situación en Irán mejor que yo, pero la información que tengo no muestra eso en absoluto. En primer lugar, dudo que ninguna población, sea la que sea, pida ser bombardeada, pida que bombardeen a sus hijos en las escuelas y cosas así. Eso no es cierto. Es simplemente una postura apologética para justificar la violencia contra los niños. Esto no es más que ese tipo de declaración, pero muestra esperanza, porque ella estaba convencida de ello, lo que significa que nosotros mismos nos convencemos. Por supuesto, la gente que vive aquí, no todos, pero muchos iraníes u otros, suelen estar en la oposición. Así que, naturalmente, retratan una situación que refleja su punto de vista y su interpretación de las cosas. Eso no significa que sea la realidad, pero fíjate que en esos programas de televisión siempre se muestra a la oposición. Nunca se muestra a alguien que esté, digamos, más dentro del sistema. Ni siquiera hablo del gobierno iraní, sino más bien del propio sistema iraní, como empresarios o personas de ese tipo.
let's say in the Iranian establishment, like businessmen or things like that, Nunksnamesh. you always see people who are in the military. Siempre ves a personas que están en la oposición militante. Por lo tanto, nuestra percepción de estos países es exactamente la misma que con Rusia. Cada persona, cada individuo, supuestamente odia al gobierno y está dispuesto a ir a la guerra. Y así, se convierte en una especie de incentivo para que los gobiernos occidentales apoyen cualquier intento de hacer la guerra contra ellos, para crear una situación en la que pueda haber una revolución o algo parecido. De hecho, tenemos personas, incluso académicos y otros en Occidente, que en realidad están difundiendo propaganda a favor de la guerra. Eso es extremadamente inquietante. Por cierto, se puede castigar legalmente a las personas por eso, al menos en Europa. You can punish people legally for that, at least in Europe. You have laws that prohibit. Existen leyes que prohíben hacer anuncios o propaganda a favor de la guerra. Puede ser llevado ante los tribunales por promover la guerra. Así que estamos en este tipo de situación. Y el problema, una vez más, en cualquier Estado democrático, o digamos, en cualquier gobierno que afirme seguir el Estado de Derecho, es que el servicio de inteligencia debería aportar la información correcta. Debería ser el estándar de oro en cuanto a información y proporcionar al responsable de la toma de decisiones datos precisos. Pero mi sensación es, y el ejemplo de Irán es bueno en este caso, que el liderazgo actual ni siquiera quiere escuchar a sus servicios de inteligencia. Tenemos este ejemplo reciente de Ratcliffe aconsejando a Trump que no se involucrara en una guerra con Irán. Advising Trump not to engage into a war with Iran. And we have several examples in the recent. Y tenemos varios ejemplos en el pasado reciente, por cierto. Again, the idea of De nuevo, tomemos la idea de las armas nucleares, por ejemplo. Acabamos de ver en esta entrevista a los periodistas sacar de nuevo el tema de las armas nucleares. Pero del año pasado, cuando mencionamos que incluso la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos confirmó que la inteligencia estadounidense no tenía absolutamente ningún indicio de que Irán estuviera siquiera intentando desarrollar un arma nuclear. Sin embargo, los periodistas siguen sacando este asunto. Así que vemos que hemos superado el ámbito de la racionalidad en este punto, y nadie quiere escuchar a sus servicios de inteligencia. to their intelligence services. And that's the thing that concerns me. Y eso es lo que me preocupa, porque estamos en una fase en Occidente en general, y de hecho empezó con George W. Bush, en la que decidimos sin saber realmente qué estamos decidiendo. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? No escuchamos a los servicios de inteligencia. Decidimos basándonos en sentimientos, en lo que pensamos o esperamos, pero no hay una evaluación sólida de la situación. No sabemos exactamente, no anticipamos las consecuencias de lo que hacemos. Y eso es precisamente lo que crea el problema en Occidente hoy en día. Quiero decir, sabíamos que Irán, de algún modo, bloquearía el estrecho de Hormuz. Sabíamos que las sanciones a Rusia serían perjudiciales para los europeos. Lo sabíamos todo, pero aún así tomamos la decisión. Así que va más allá de la estupidez. Y eso es algo extremadamente preocupante, porque tengo la sensación de que durante la Guerra Fría, aunque hubiera mucha gente convencida de que debíamos luchar contra el comunismo donde quiera que estuviera y como quiera que se manifestara, la toma de decisiones era, en cierto modo, mucho más inteligente que hoy. Hoy nos dejamos llevar por las tripas, ya no por el cerebro, sino por las tripas. Y esa no es una buena manera de lograr una victoria estratégica, ni siquiera de dirigir países. No estoy seguro de que Trump esté haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande. Quiero decir, no es bombardeando escuelas con niños dentro, como se hace, que Estados Unidos vuelva a ser grande. Es así como se hace que Estados Unidos vuelva a ser pequeño. Muchas gracias, Carl, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Muchas gracias por invitarme. Gracias.